Mi familia se saltó el cumple de mi hijo 4 años seguidos. 4 días después mi mamá me mandó un mensaje pidiendo 3,400 pesos para un fin de semana en una cabaña. Todos estaban cooperando. Yo envié solo 2 pesos con una nota que decía lista de invitados incorrecta. Luego bloqueé las tarjetas compartidas. Cerré el fondo de vacaciones y marqué los gastos como sospechosos. Denunciaron fraude y el banco me llamó. Yo sonreí y dije que sí, que esos gastos no eran autorizados. La verdad es que ya estaba cansado de soportar todo. Siempre traté de ser el hijo que entiende, el que busca la paz, pero uno se cansa de que le pisoteen la dignidad. Este año mi hijo cumplió 7. ¿Y crees que al menos ahora se iban a acordar? No vinieron, no llamaron, ni una tarjeta. 4 año que lo ignoran. Mi esposa le hizo un pastel y él lo decoró con betún rojo y velas de superhéroes. Se sentó en la mesa y preguntó si su nana se había quedado otra vez en el tráfico. Ellos viven a 15 minutos. Yo no iba a decir nada, pero revisé mensajes de años atrás y siempre era igual. Silencio cuando se trataba de mí o de mi hijo, y presente solo cuando les convenía. 4 días después mi mamá mandó un mensaje con la cantidad exacta que necesitaban para su viaje, sin preguntar cómo estaba el niño, ni disculpas, solo dinero y expectativas. Mi esposa me preguntó qué pasaba, le mostré el mensaje y ella no dijo nada, yo tampoco. Pero ahí entendí todo. Yo era el único que aportaba dinero al fondo de vacaciones. Ellos habían dejado de poner desde el segundo año, asumían que yo lo pagaría todo como si fuera mi obligación. Transferí solo 2 pesos con una nota y bloqueé todo. El banco me llamó y yo dije la verdad. Son familiares que no tienen derecho a usar esa cuenta. Me dijeron que bloquearían las tarjetas y cancelarían los pagos. Ese día mi mamá me mandó muchos mensajes, primero confundida, luego enojada, después amenazando. No contesté. Esa noche nos sentamos en el porche con una cerveza mientras nuestro hijo jugaba con su nuevo lanzador Nerf. Pensé que ya había terminado todo, pero no, ellos necesitaban sentir que aún mandaban. 2 días después se aparecieron sin avisar. Vi su Lexus estacionado como si todavía esa fuera su casa. Tocaron el timbre, abrí la puerta y ahí estaban, como si nada, mi papá con su camisa de golf, mi mamá con lentes de sol aunque estaba nublado. Ninguno de los dos se veía enojado, más bien como si fuera un malentendido que yo iba a aclarar. Mi mamá preguntó si podíamos hablar en privado, salí y cerré la puerta, empezó a reírse y dijo que exageré. Que solo debí decir que no quería ir a la cabaña, le dije que ni siquiera me habían invitado, todo. Lo hicieron a escondidas, entonces se le borró la sonrisa. Mi papá dijo que hablaron al banco y que les dijeron que los gastos fueron marcados como fraude, que podía ser algo grave si no llamaba y cancelaba el reporte. Dijo que si no lo arreglaba, iban a llamar a la policía y acusarme de mal uso de las cuentas compartidas, como si yo les hubiera robado. Yo ni me inmuté, solo les dije que hicieran lo que tuvieran que hacer. Que la cuenta era mía, las tarjetas estaban a mi nombre, y el verdadero fraude era que me trataran como cajero automático mientras se hacían los locos con mi hijo. Mi mamá me dijo que madurara. Mi papá dijo que por eso mi hermano siempre llegaba más lejos, porque no quemaba puentes. Se fueron a los 5 minutos, sin gritos, pero yo sabía que no había terminado. Al día siguiente, mi esposa me llamó desde la entrada mientras yo me cepillaba los dientes. Salí descalzo y vi la bici de mi hijo doblada en el césped, la que le regalamos por su cumple. Una ventana del coche tenía una grieta, y en el buzón decía mentiroso en letras negras. Tomé fotos, llamé a la policía y di los nombres, no inventé nada. Solo dije que tenía motivos para creer que fueron ellos y que quería que se registrara. Enviaron a un oficial. Fue amable y antes de irse me dijo, la familia puede ser la peor cuando hay dinero y orgullo de por medio. Al día siguiente metí una denuncia formal, no porque quisiera que los metieran a la cárcel, solo quería que quedara escrito. 3 días después les entregaron un aviso por vandalismo. Yo no pedí ningún castigo duro, solo quería un registro, y ahí fue cuando perdieron la cabeza. Una semana después vinieron a la casa, no para pedir disculpas, sino para decir que mi hijo no era de ellos, que si los iba a tratar como extraños, entonces éramos extraños, que no pensaban aguantar esa falta de respeto y que los únicos nietos que tenían eran los hijos de mi hermano. Lo dijeron en la cocina tan fuerte que mi hijo, que había bajado por jugo, escuchó todo, se quedó parado, me miró, luego los miró a ellos y empezó a llorar. Mi esposa les dijo que se fueran. Yo no tuve que decir nada, abracé a mi hijo y lo llevé arriba.
Escuché a mi esposa decirles que no volvieran nunca, cerraron la puerta de golpe, se hizo el silencio, me quedé con mi hijo en la cama hasta que se durmió, me preguntó si su nana lo odiaba, le dije que no. Pero ya ni estaba seguro, después de esa noche desaparecieron, no de manera física, todavía vivían en su casa de Illest con su jardín perfecto y la habitación de invitados vacía, pero fuera de nuestras vidas, ni una llamada, ni un mensaje, ni un toque a la puerta. 6 meses enteros se hicieron como si no existiéramos. Al principio, fue una paz total. El silencio nos dio chance de sanar. Mi hijo dejó de preguntar si sus abuelos iban a venir, mi esposa volvió a sentirse bien. Yo me enfoqué en el trabajo, pinté el garaje y empecé a correr otra vez, pero aún así. Se sentía frío, ya no teníamos abuelos en nuestra vida, entonces mi hermano Evan me llamó, era tarde, un martes, no sonaba como el mismo, no sabía nada de él desde Navidad. Solo algunos mensajes con chistes y fotos de los niños, pero ese día fue directo, me dijo que mis papás estaban perdiendo la casa, me quedé en la cocina con el teléfono pegado a la oreja. Viendo la cafetera como si ella fuera a decidir, dijo que hace 2 años pidieron un préstamo grande, que lo usaron para remodelar, pagar deudas, quizás ese crucero en el cumple de 6 años de mi hijo que ignoraron. Sea lo que sea, ya no estaban pagando y la casa estaba en riesgo, me dijo que lo llamaron. La noche anterior, que solo necesitaban un lugar donde quedarse un rato, querían venirse a vivir a mi sótano, le pregunté qué les dijo, se rió, les dije que no, que te pregunten a ti, dice que ya lo tenían planeado. Al día siguiente mi celular sonó con una llamada de mi mamá, no contesté, 10 minutos después me llamó mi papá, luego un mensaje, necesitamos hablar, es importante, por favor llama, esperé 1 hora y les marqué. Esta vez no había voz dulce ni tono amable, mi mamá. Empezó directo, estamos pasando por algo difícil, tal vez necesitemos quedarnos en algún lugar unos meses, lo más lógico es que sea contigo, tienes espacio, la dejé hablar. Intentó suavizar todo diciendo que mi colonia era bonita y que los niños necesitaban estabilidad, luego dijo que yo sabía lo que era cuidar a la familia en tiempos difíciles, cuando terminó, le dije tranquilo, no los voy a ayudar. Se quedó callada, me preguntó si era una broma, le recordé que no felicitaron a su nieto, que vandalizaron mi casa, que me llamaron mentiroso y le dijeron a mi hijo que no era su familia, me acuerdo de todo, y no quiero arreglar lo que rompieron, colgó sin decir adiós. 1 hora después me llegó un mensaje de grupo, ellos dos, ¿te vas a arrepentir de esto? Somos tus papás, esto es temporal, la familia se une, me quedé viendo la pantalla, por primera vez entendí que no estaban heridos. Estaban enojados porque ya no tenían el control, nunca pensaron que yo diría que no, y yo nunca imaginé que cayeran tan bajo como para necesitarme. Al día siguiente, Evan me mandó un mensaje, una línea, se mudaron con los Anderson, ¿los conoces de la iglesia? Sí, los Anderson vivían en un depa pequeño de 2 recámaras al otro lado de la ciudad. Mis papás se burlaron de ellos una vez por comprar vino barato y dejar que los perros durmieran en el sofá. Ahora mis papás dormían en esa sala, con sus maletas en el piso y el orgullo hecho pedazos, aún no me hablan, no han visto a su nieto, no han vuelto a nuestra casa, pero saben dónde estamos. Y saben que fui yo quien finalmente dijo que no, unas semanas después de que se fueron con los Anderson. Supe de ellos otra vez, pero no directamente. Evan me llamó y me dijo que estaban buscando recuperar la casa de Illest, que estaban viendo cómo luchar contra el embargo. Tal vez hasta tratando de mover bienes de la familia para que pareciera que todavía tenían dinero. No te sorprendas si vuelven a tocar tu puerta, me dijo. No tocaron, me mandaron una carta, impresa, firmada y notariada. Mis papás dijeron que yo les debía dinero, no legalmente, no había una deuda real, pero lo presentaron como si fuera un acuerdo familiar donde ellos me habían ayudado cuando yo tenía problemas y que ahora querían que les pagara porque estaban pasando por una mala racha. Hablaban en serio. Mi esposa abrió el sobre. Leyó la carta y la tiró directo a la basura, yo la saqué, le tomé foto y se la envié a mi abogado, por si las dudas, cuando te tratan como cajero toda la vida, aprendes a bloquear la cuenta, y no hablo solo de dinero. No respondí la carta, no llamé ni mandé mensajes. Y entonces empezaron los chismes, amigos de la iglesia, vecinos, hasta un profe de la secundaria me preguntaron si todo estaba bien con mis papás. Uno me preguntó si me estaban investigando, eso me sacó de onda. Resulta que mis papás andaban diciendo que yo hackeaba cuentas, que había manipulado dinero y hecho fraude.
Estaban queriendo ensuciar mi nombre para que yo volviera a rogarles, pero no les funcionó. El banco nunca les dio la razón, todos los papeles mostraban que yo era el único dueño de las cuentas, y que ellos solo tenían acceso porque yo se los había dado y luego se los quité legalmente. Yo pudo haber ignorado todo, pero se pasaron de la raya, fueron a mi trabajo. Trabajo en una oficina de bienes raíces en el centro, nada lujoso, pero serio. Esa tarde regresé de comer y la recepcionista me dijo que una pareja había venido a hablar con mi jefe. Dijeron que yo estaba metido en cosas ilegales de dinero, quisieron arruinarme el trabajo, pero no me asusté. Documenté todo, entregué un reporte en recursos humanos con estados de cuenta, capturas de pantalla y pruebas de todo. No era solo para defenderme, era para armar un caso. Esa misma semana envié una carta de cese y desista a través de mi abogado a la dirección de los Anderson. Al día siguiente recibí una llamada, no eran mis papás, era el señor Anderson, me pidió una disculpa. Dijo que no sabía que mis papás todavía andaban en eso, me dijo que se iban a mudar, y lo hicieron 3 días. Después, nadie sabía a dónde fueron, pero yo sentía que eso no era el final, no solo estaban perdiendo su estatus, estaban viendo cómo todo se les venía abajo, y yo no iba a ayudarlos a recoger nada. Yo no buscaba venganza, al menos al principio, solo esperaba que pararan. Que se dieran cuenta de todo y se alejaran en silencio, pero no pararon, se pusieron peor, y algo en mí cambió. Todo empezó con un mensaje de voz, era una voz que no había escuchado en meses. Mi mamá diciendo que estaban pensando en demandarme por daño emocional por la carta que les envié, y luego volvió a mencionar a mi hijo, dijo que yo lo había envenenado en contra de su verdadera familia, eso fue demasiado. Abrí una carpeta que tenía guardada para emergencias, estaba llena de recibos, estados de cuenta y un correo viejo de hace 3 años. Mi papá lo había enviado cuando estábamos comprando nuestra casa. En ese correo decía que nos iba a ayudar con el enganche. Pero 2 semanas después se arrepintió. Y en ese correo dijo que personas como nosotros no deberíamos vivir en colonias tan caras. Esa frase se me quedó grabada, guardé todo, hice copias digitales y respaldos. Luego hice 2 cosas. Primero contacté a una periodista que conocí en la universidad, ahora. Ella trabaja en historias locales, le dije que tenía algo personal para contarle, ella escuchó, le conté todo, se quedó impactada, dijo que iba a verificar todo y me avisaría. Segundo, contacté a la iglesia donde mis papás antes iban, aún la usaban para quedar bien con la gente, pero ya no asistían, les envié a los líderes un mensaje respetuoso con enlaces al reporte policial. La denuncia de vandalismo y una explicación de por qué ya no quiero nada con ellos, les dije a todos que ya no mencionaran a mis papás en ningún asunto, no quería humillarlos, solo quería que se acabara esa falsa imagen que se habían inventado de ser una pareja perfecta, generosa y amorosa, esa imagen ya no la iban a usar más. El artículo salió 2 semanas después, el título era discreto, no decía sus nombres, solo decía, cuando la familia se vuelve un negocio, la lucha de un hijo por poner límites. Pero todos en la comunidad sabían que se trataba de ellos, no fue un escándalo sensacionalista. Fue honesto, fuerte y directo, intentaron negarlo, dijeron que todo estaba exagerado, pero no importó, las pruebas estaban ahí, pantallazos, mensajes de voz, estados de cuenta, la gente empezó a alejarse de ellos. Ya no los invitaban a eventos, a mi papá no le hablaron para su plática de negocios, el club de lectura de mi mamá se mudó a otra casa. Todo ese círculo que los alimentaba se fue callando, intentaron defenderse. Mi papá publicó un texto largo en Facebook diciendo que los hijos de hoy no tienen lealtad, pero nadie lo tomó en serio, solo 2 personas le comentaron, y ni lo conocían bien, y en medio de todo eso, recibí una carta del banco, resulta que la casa en Hillcrest fue embargada. No se habían mudado por gusto, la perdieron de verdad, sin ahorros, sin apoyo, yo no aplaudí ni publiqué nada. Solo me serví una copa, me senté en el porche y vi a mi hijo andar en bici por la entrada. La misma bici que ellos trataron de arruinar meses antes, esa fue la verdadera venganza, no el artículo, fue ver que nosotros seguíamos ahí, juntos, felices y libres de ellos. Después de que salió el artículo, todo quedó en silencio, pero un silencio tranquilo, no tenso. Como si de verdad ya hubieran desaparecido, nadie sabía dónde estaban. Evan me dijo que alguien de la iglesia mencionó que andaban con amigos tratando de arreglar su vida, pero cada vez menos gente los quería ver. Nadie se peleaba por recibir a 2 personas que ya habían sido señaladas.
por maltratar a su hijo y arruinar la bici de su nieto. Pensé que ahí se acababa todo, pero 6 semanas después me llegó una carta certificada, esta vez de un abogado. Querían demandarme por la casa de Ilest. Decían que yo tenía responsabilidades familiares que rechacé, puras tonterías, y su abogado era un tipo raro, con página fea y malas reseñas. No me asusté, le di la carta a mi abogado, la leyó y solo me dijo: esto no va a ninguna parte, ya no tienen opciones. Aún así, sé. Lo conté a Iván para que supiera en qué andaban, y él me dijo algo que no me esperaba. Me dijo que mis papás le habían pedido testificar contra mí. Le pregunté qué había dicho, me contestó que les dijo que estaban locos. Que si seguían atacándome, también lo iban a perder a él. Ese fue el momento en que todo se terminó, lo perdieron todo, la casa, su reputación, su control, y ahora también a sus 2 hijos, no porque los convenciéramos, sino porque ellos mismos construyeron una vida llena de mentiras y egoísmo. Cuando ya nadie quiso pretender, todo se cayó, la demanda nunca avanzó, su abogado la abandonó en silencio, nunca hubo juez, y nunca volvimos a saber de ellos. Llegó el siguiente día festivo. No hubo tarjeta, ni llamada, pero Iván y su familia vinieron, los niños jugaron en el jardín, con las caras llenas de betún, asamos salchichas y nos reímos de historias del pasado. En un momento, Iván me dijo en privado: eres el único con quien hablo ahora. Yo asentí, yo también. Pasaron 6 meses, 1 año, vivimos sin ellos, no solo funcionando, sino completamente. Ya no revisaba el celular esperando otro golpe, mi esposa sonreía más. Mi hijo ya ni preguntaba por sus abuelos, y un domingo, estábamos en el mercado cuando los Sexto se veían más chicos, más viejos, cansados de una forma que ni el dinero podía arreglar. Mi mamá me miró un segundo y luego volteó la cara. Mi papá ni nos volteó a ver, estaba viendo un tomate como si le hubiera hecho algo. No se acercaron, no dijeron nada, ya no eran mi familia, solo gente que alguna vez conocí. Nos fuimos a casa. Mi hijo ayudó a bajar las cosas y nos contó un chiste de la escuela. Mi esposa me besó en la mejilla y empezó a hacer la cena, y en ese momento tan normal, me di cuenta de que esta era la vida que siempre había querido, sin dramas, sin culpas, sin pleitos, solo paz, y esta vez, era mía. Epílogo, el legado que no esperaba. Ya pasó más de 1 año desde aquel día en el mercado. Nuestra vida agarró un ritmo que creía que ya no volvería. La rutina nos sienta bien, clases de bici, obras de teatro, caminatas los fines de semana, y panqueques los domingos. El mes pasado, recibí una carta sin remitente, con un escudo viejo que no veía desde niño. Adentro había una invitación a una gala benéfica de una fundación con el nombre de mis abuelos. El detalle decía que era en honor a una familia unida por un legado. Sería en Filadelfia en 3 semanas. Me quedé viendo la invitación un rato, recordando a mi abuela y cómo mi abuelo me agarraba de la mano en los viajes. No éramos ricos, pero teníamos cierto nombre. Mi primera reacción fue enojo, lo habían perdido todo. ¿Y ahora esto?